Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente y decirles que hoy es miércoles, día 16 de agosto del año 2023 y aquí desde la Ciudad de México estamos disfrutando una tarde maravillosa. Bueno, el día de hoy yo quisiera contarles una breve historia. La historia se basa en la vida de María y de Esmeralda. Y bueno, ¿qué pasaba con María y con Esmeralda? Bueno, María era una chica muy guapa. Ella tenía entre 13 y 20 años y estaba súper delgadita. María tenía una preocupación muy grande y era que definitivamente María tenía un deseo irrefrenable por la delgadez. Era casi una obsesión para María tener que estar delgada. Ya la mamá de María se había dado cuenta que María casi no comía y cuando comía, comía muy poquito. María no solamente estaba muy delgadita, empezaba a verse muy demacrada y ya empezaba a debilitarse. Por su parte, Esmeralda, su compañerita de la escuela, más o menos de la misma edad, estaba bien gordita. Y por su parte, Esmeralda, lo que estaba era totalmente obsesionada con que no podía parar de comer. Qué extraño, ¿verdad? Así que Esmeralda estaba totalmente gordita y muy a menudo Esmeralda empezaba a experimentar que sentía un deseo irrefrenable de darse atracones muy fuertes. Así que otro comportamiento que estaba observando la mamá de Esmeralda es que después de comer Esmeralda, algunas veces de darse aquellos tremendos atracones, se introducía el dedo en la boca y vomitaba los alimentos. Mm. Finalmente los padres de Esmeralda y de María decidieron llevarlas a las dos con el doctor. Y bueno, el doctor, después de hacer una evaluación, decidió mandar a María y a Esmeralda con el terapeuta. ¿Qué pasó? ¿Tenían María y Esmeralda el mismo problema? ¿Era la causa la misma? ¿Se resolvería el problema de la misma manera en María y en Esmeralda? Pues esa es la parte más interesante de la historia de hoy. Pues bien, María realmente estaba sufriendo de un trastorno alimenticio conocido como anorexia, mientras Esmeralda estaba sufriendo por otro trastorno alimenticio que se llama o que es conocido como bulimia. Como ustedes pueden ver, las dos características distintivas de estos dos trastornos son diferentes. En la anorexia, lo más significativo es el deseo irrefrenable de delgadez. Es decir, que una persona que sufre de anorexia, lo que hay en su mente es: yo tengo que ser delgado o delgada. Y eso es exactamente el motor que impulsa la acción. ¿Cuál acción? La acción de que la persona limite sus comidas y llegue a veces a no ingerir alimentos. Por el contrario, la persona que sufre de bulimia, lo que está es obsesionada por un deseo excesivo que no le permite parar de comer. Es decir, son totalmente opuestos los comportamientos. Mientras que en uno la persona tiene un deseo irrefrenable de delgadez y para de comer, en el otro trastorno la persona no puede parar de comer y entonces recurre en los atracones.
después de recurrir en los atracones. Esta persona que empieza a sentir muchísima culpabilidad puede llegar a introducirse el dedo, vomitar. A veces ellos utilizan otros medios como comprar enema en las farmacias, aplicarse enemas y limpiar inmediatamente el estómago antes de que esta comida pueda ser digerida. Como ustedes pueden ver, esta es una situación alarmante y es una situación que afecta a muchos de nuestros amigos, vecinos, colegas, etc. Y bueno, estos problemas son conocidos en psicología y psiquiatría como trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que hoy en día la psicología, que ha evolucionado bastante desde el comienzo de su práctica, ya no trata de ver en las personas al esquizofrénico, al bipolar, al trastornado por el trastorno límite de la personalidad, al obsesivo compulsivo. Hoy el enfoque es diferente. Hoy hay un enfoque en cual la persona sufre de un trastorno bipolar, sufre de esquizofrenia, sufre de un trastorno obsesivo compulsivo, sufre de un trastorno de conducta alimentaria, y se trata el comportamiento, se trata el trastorno, pero no se encasilla a la persona como un trastornado. Esto es muy importante porque esto ayuda muchísimo con las repercusiones que tiene psicológicas de la misma persona que está viviendo los síntomas, está viviendo el momento y sufriendo el dolor de lo que está pasando. Bien, ahora, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer un psicólogo o un terapeuta, un psiquiatra en estos casos? Bien, es muy importante en la psicología cognitivo-conductual, la cual pues es un enfoque psicológico con muchísimas herramientas para ayudar en este tipo de casos, pues encontrar cuál es la situación activadora del comportamiento. Otra cosa que es muy importante buscar son las creencias que generan estos comportamientos y cuál es el conjunto de atribuciones mentales. Bien, en el enfoque cognitivo-conductual se cree mucho que cuando hay este tipo de comportamientos que no son funcionales, las personas realizan el comportamiento en base a una creencia que tienen. Y esa creencia que tienen a veces está fundamentada por un aprendizaje que tuvieron, una creencia que se formó o un pensamiento irracional que los hace llevar a ellos a querer compensar esa creencia y ese pensamiento irracional con un comportamiento compensatorio. Esto es un poco difícil de entender al principio, pero yo voy a tratar de ser lo más simple, lo más claro que pueda ser para que todas las personas, sin necesidad de ser un psicólogo, un médico o tener conocimientos terapéuticos, puedan comprender que nosotros los seres humanos somos muy complejos, nuestro pensamiento es muy complejo y hay muchas cosas que hacemos sin pensar, ¿cierto o no? ¿Cuántas cosas haces en el día y no te has puesto a pensar por qué la estás haciendo? Como a veces no te das cuenta que te lavas las manos demasiado, no te das cuenta que las cosas te molestan mucho cuando están un poquito desordenadas y no va a pasar nada, no va a venir la suegra a la casa a revisar si lo tuviste todo acomodado, no va a llegar tu mamá a revisar si pusiste en orden las cosas. ¿Y por qué estas cosas nos molestan? Porque hay una creencia que dice, si yo hago esto, soy esto. Y entonces cuando en nuestra cabeza hay ese miedo o esa creencia que nos atormenta, inmediatamente nosotros podemos llegar a crear un comportamiento o una
ceremonia, si es necesario, compensatoria. Es como para aliviar la culpabilidad. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que tratar de encontrar a la hora del diagnóstico y del tratamiento de estos trastornos alimenticios es cuáles son aquellas creencias, cuáles son, yo diría en inglés, aquellos drivers que generan que la persona tenga tanta necesidad de estar delgada o por el contrario, necesite darse esos atracones. Desafortunadamente detrás de esto siempre hay mucho sufrimiento y hay creencias muy distorsionadas. La sociedad hoy en día es una sociedad muy enferma. Vivimos en un mundo donde los seres humanos estamos bombardeados de información, estamos bombardeados de modas, creencias y muchas cosas que a un joven, a un adolescente o una adolescente realmente le pueden llegar a afectar. Y ellos tristemente a esta edad, este tipo de creencias que están muy fijadas a la belleza física, al buen cuerpo. Recuerden que el cuerpo hoy es un producto que se consume y que se vende. Y en la adolescencia, pues todos queremos vernos bien. Y bueno, ese puede ser el driver. El driver puede haber sido que tú entendiste o tú aprendiste a través de todos los medios de comunicación en los cuales te comunicas que estar gordo es lo peor que puede pasar en el mundo. Y entonces tú puedes llegar a generar ese comportamiento de miedo y desarrollar la anorexia. Lo mismo con la bulimia. No puedo parar de comer. ¿Qué puede ser la causa, el driver de no poder parar de comer? Pueden ser muchos miedos, muchas cosas, mucha angustia. Puede ser desde que cada vez que te pones nervioso y sientes miedo de que no vas a tener para pagar la renta, te dé por comer. O en el caso de Esmeralda, pues cuando Esmeralda llegó a consulta, ella le contó al doctor que ella tenía comida en la habitación. Y bueno, ella en las noches cuando su novio no llegaba a tiempo, ella empezaba a sentir un poco de angustia y entonces ella iba a la comida y compensaba toda esa angustia, ese miedo que tenía de que su novio se hubiera ido con su amiga que era delgadita, bonita, y que Esmeralda se sentía que ella estaba en desventaja con respecto a su amiga. Ahora, ¿era esto real? Esto puede no ser real. Puede ser que su novio no esté pensando en irse con su amiga. Puede ser que su novio esté trabajando, esté todo bien. Todo esto puede estar pasando en la cabeza del paciente y este miedo llevándola a cometer esas acciones de exceso. Muy bien, ahora, ¿cuál es el trabajo del terapeuta? El trabajo del psicólogo es muy difícil. Lo más que tiene que afinar el psicólogo es el oído y tratar de captar toda la historia subjetiva que le cuenta el paciente, porque cuando alguien va a consulta, no va a ir a decirte, mira, tengo esto, que hago de una manera irracional, esto me genera tales problemas y entonces vengo para que usted me cure. No, en la consulta psicológica generalmente la persona llega con una historia, es mucho un storytelling. Y esa historia es una queja. A veces es una queja de los demás, a veces es una queja de tu vida, a veces es una pesadez que tienes, algo. Pero la verdad está detrás de la historia. Generalmente contamos lo que nos pasa en los primeros 15 minutos, pero después empezamos a empacar la historia, empezamos a empacar el problema y aquí tiene el terapeuta que ser muy hábil, tener una habilidad auditiva muy desarrollada, muy entrenada para empezar a desenvolver todo el paquete y encontrar cuáles son las causas que están haciendo que esta persona se esté comportando de esta manera y cuáles son sus creencias, sus pensamientos, sus emociones, su manejo de emociones, porque detrás de lo que nos puede estar sucediendo puede haber un mundo de opciones. Bueno, otra cosa que tiene que ver el psicólogo es el trastorno diferencial
Es muy complejo el trastorno diferencial porque en psicología y psiquiatría muchos trastornos o padecimientos tienen parecidos, entonces nosotros a veces muy a la ligera etiquetamos a las personas y decirme, ah, sí, mi compañera de trabajo fulana es muy bipolar, pero ella no es bipolar. Ella podría tener un comportamiento específico de ella que a ti se te pareció a un comportamiento de un bipolar porque escuchaste algunas características de la bipolaridad, pero no específicamente tiene que ser la persona un bipolar o tiene que ser una persona que tiene un trastorno específico y categórico. Muchas veces la persona puede tener simplemente un problema con algún comportamiento, con alguna situación. Y la verdad es que hoy hay en día terapias que son de mucho valor. La terapia cognitivo-conductual, hoy en su tercera fase, tiene una terapia conocida como la terapia de aceptación y compromiso. Es la terapia de tercera generación. Y esta se basa mucho en el lenguaje y la interacción con el entorno. Esto es muy interesante, es muy parecido a los que conocen de terapia, lo que es la terapia sistémica, y es cómo lo que está sucediendo alrededor mío me está afectando a mí, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo porque dentro de ese entorno podemos encontrar juntos cosas que podríamos cambiar y podríamos utilizarlas en el beneficio del que está sufriendo de algún problema. Bien, esta terapia, ¿qué otras cosas hace? Pues hace mucho la reeducación del paciente, reorientar su vida y no se enfoca muchísimo en reducir los síntomas. No, esta terapia lo que trata muchísimo es en reeducar al paciente, en cambiar sus comportamientos, aquellos comportamientos que no son positivos, no son productivos y que le están llevando al padecimiento. Muy bien, amigos, no es una clase, no tenemos mucho tiempo. Yo quisiera dar fin a esta breve historia diciéndole, recuerden que no tenemos ningún mal hábito. Lo que tenemos son hábitos extremos o hábitos hechos con mucha rigidez. Aquí es donde está la patología. Pero los hábitos al fin son hábitos. Somos seres humanos, somos seres que hemos evolucionado, que seguimos evolucionando y que no somos ninguno igual al otro y no somos perfectos. Muchísimas gracias y espero que estén teniendo una excelente tarde. Les mando un cordial saludo desde Ciudad de México. Gracias.